No os podéis ni imaginar de verdad lo que se echa de menos a la gente con la que pasa todos los días. ¿Sabéis una imagen que echo mucho de menos? Cuando voy por el pasillo o desde el pasillo veo a todos apelotonados en la puerta esperándome. Bueno, esperándome no, esperando que no aparezca, porque vamos a ser sinceros, eso es lo que estáis esperando, que no aparezca y hacer fiesta en la clase. Pero bueno, yo no me enfado por eso, es comprensible. Pero se echa de menos. Se echa de menos el contacto con la gente, la risa y las caras. Y eso es una de las cosas que peor llevo. No, no es que me vaya a consolar ni a desahogar por aquí, simplemente no quería empezar directamente con la clase. Que se echa de menos eso, las caras de las personas y el contacto con las personas. Supongo que a todo el mundo le está pasando lo mismo y a vosotros también. Me encantaría escucharos, veros y saber cómo lo estáis pasando, cómo estáis llevando el encierro y también cómo estáis llevando esto de recibir tareas a montones y tenéis que hacerlas. No sé con qué fecha os estarán dando, con cuánta prisa las tendréis que hacer. No sé, es que no sé nada de vosotros. Bueno, no sé nada de mucha gente y eso también me angustia. Bueno, yo por mi parte, hoy lo que vamos a hacer es dar clase y vamos a empezar con una buena noticia y es que no hay tareas, ¿vale? Y, y el que esté apagando ahora mismo el vídeo, que no lo haga, que me entero. Vamos a dejarlo donde o sea, perdón, vamos a seguir donde lo dejamos el último día. Yo poco a poco, a medida que pasen los días, voy a ir terminando esta presentación, que se va a quedar colgada en la web y que van a ser vuestros apuntes para cuando algún día, espero que más pronto que tarde, volvamos a la normalidad, pues lo uséis para que tengáis todo esto fresco y a mano, ¿vale? Bueno, mirad, estos son los contenidos que vamos a ver en este tema. Vamos a coger contenidos de varios temas. Sabéis que suelo hacer eso en las clases en vez de dar un tema entero, el tema 14, el tema 15. Pues cojo lo que considero que es más relevante de cada tema y lo unimos nos hacemos nuestros propios temas o grupos de contenido. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. De todos estos puntos, eh, nosotros hemos visto la mitad del primero, estructura interna de la Tierra, vimos la estructura interna desde el punto de vista de su composición, ahora vamos a ver la otra mitad y vamos a ver también en esta clase parte de la dinámica interna. Yo creo que, bueno, vamos a llegar incluso a tipos de bordes y el resto, que además tiene mucho de teoría, eso no se va a convertir en tareas, tranquilo, o en muchas tareas. El resto es teoría sobre pues, Wegener, que fue el científico que propuso esta teoría de la tectónica de placas y el contexto histórico en el que lo hizo, en el momento en el que la propuso. Ya digo que eso es más de teoría. En esta primera parte hay más procesos que necesitan explicación y en eso es lo que me voy a centrar. Bueno, como veis, bueno, perdón, sé que sobra decirlo, pero cuando entréis en esta página, sobre el texto de cada punto, pincháis y os lleva a la sección correspondiente, ¿eh? Que me lo he currado para que lo tengáis facilito. Bueno, pues ya digo que el otro día lo dejamos en la estructura interna de la Tierra. Esto es lo que nosotros ya hemos visto, la estructura y la composición interna de la Tierra. Esto ya está visto y empezamos con esto que es lo nuevo de hoy. Recordad que la imagen os dije que se dividía por la mitad, que la parte izquierda hacía referencia a un punto de vista del estudio de la corteza, perdón, de la estructura interna de la Tierra, y ahora nos vamos a centrar en el de la derecha. No sé si antes he dicho izquierda o derecha, pero bueno, nos vamos a centrar en el de la derecha.
Y os voy a ir comentando y haciendo algunas anotaciones o explicaciones sobre las principales diferencias y por qué son diferentes. Recordad que este estudio, esta división de la estructura interna de la Tierra según su dinámica, tiene que ver con precisamente los movimientos, los procesos que ocurren en el interior de la Tierra y qué partes, qué capas del interior de la Tierra pues intervienen en esos movimientos. Y como no coinciden con corteza, manto y núcleo, pues reciben nombres diferentes. Eso es una manía que tiene la gente de ciencia, darle nombre y nombrecito a todo. Pero a ver, hijo, eso es lo que hay. Tampoco son tantos nombres. Mira, si para nosotros siempre ha existido corteza, manto y núcleo, ahora según la dinámica del interior de la Tierra, tenemos una capa que se llama litosfera, que no coincide exactamente con la corteza. Y os lo he puesto aquí. ¿Qué es la litosfera? Bueno, pues está formada por la corteza y una parte superior del manto sólida o prácticamente sólida. Y esas dos placas, esas dos secciones juntas son las que conforman lo que vamos a repetir muchas veces en este tema, las placas tectónicas. Es decir, cuando hablamos de que las placas se mueven, de que las placas se desplazan, de que las placas se hunden unas respecto a otras, esas placas están formadas por una capa que es corteza y otra capa que es eh, la parte superior del manto. Si vosotros sabéis que me gusta poner ejemplos así muy improvisados y muy random, pero mira, una forma, una imagen muy casera que, que todos nos podemos imaginar es que nos imaginemos la litosfera como si fuese una rebanada de pan de molde, eso sería la corteza, y debajo una capa de, pues lo que cada uno le quiera poner. Nocilla, pues nocilla. Mermelada, pues también vale mermelada. No lo hagáis porque si la ponéis boca abajo se va a caer. Bueno, la nocilla no. Bueno, pues nocilla mejor. Entonces, y eso junto formaría la litosfera. ¿Qué hay debajo de esa litosfera? Bueno, pues tenemos una capa nueva que se llama astenosfera. Es la capa sobre la que descansa la litosfera. Evidentemente ya estamos en lo que nosotros conocemos como manto. Esta parte superior del manto, o esta capa que pertenece a la zona superior del manto, está formada por los materiales más fríos del manto y por tanto pues tiene una consistencia que es difícil de definir, que no es ni sólida ni es líquida, pero sobre ella descansa la litosfera. Y esa consistencia entre sólido y líquido, blando, plasto, ahí cómo se dice, con plasticidad, que no me salía la palabra, pues permite que precisamente las placas formadas por la litosfera que están encima se puedan mover, puedan flotar, puedan deslizarse sobre esta astenosfera, ¿vale? Perdón. La mesosfera. Eh, lo que nos queda ya del manto, perdón, la mesosfera es lo que ya queda del manto. Le hemos quitado por la parte de arriba un poco para la astenosfera, le hemos quitado un poco para la litosfera. Bueno, pues la mesosfera es lo que quedaría del manto. Y lo importante, desde el punto de vista de la dinámica, es que en esta zona, ahora después lo vais a ver mucho más claro, es en esta zona donde tienen lugar las corrientes de convección. Que ya por eso os pedí que adelantásemos esa parte de teoría para que por lo menos os suenen ya los nombres. Entonces esas corrientes de convección se originan en la zona profunda de la mesosfera, ascienden hacia la zona superior de la mesosfera y son las responsables de toda la dinámica de las placas y de la tectónica de placas. Y respecto al núcleo externo e interno, bueno, pues ahí no hay cambios ninguno. El núcleo se sigue llamando igual, está compuesto evidentemente por los mismos materiales
y desde este punto de vista se estudia el núcleo simplemente como el origen del calor que genera o que origina las corrientes de convección, que a su vez origina el movimiento de las placas y que a su vez le dan nombre a esta teoría de tectónica de placas, ¿vale? Yo creo que tiene todo sentido. Bueno, pues el sentido que tiene todo esto es que genera en la Tierra una dinámica. La Tierra es un planeta vivo que no tiene nada que ver hoy con cómo era cuando se formó en cuanto a la disposición de los continentes. Eso lo veremos más adelante en unas animaciones que, que estoy preparando, pero seguramente lo habréis visto alguna vez, esa animación o esa imagen en la que se ven las placas como se han ido moviendo con el paso de los años, de los millones de años. A eso se refiere uno cuando hablamos de la dinámica de la Tierra. Bueno, y aquí hacemos protagonistas a las corrientes de convección de esa dinámica. Si lo hicisteis bien, y bueno, si lo hicisteis bien me refiero, si os acordáis de lo que hicisteis, em, de la tarea que os mandé, pues podéis recordar que las corrientes de convección no son algo que ocurre solamente en el manto. Las corrientes de convección son un fenómeno, ahí lo estáis viendo. He puesto el vídeo así en loop infinito para que siempre se esté reproduciendo y, y ese iPad evidentemente es mi iPad que siempre va conmigo. No me digáis que no me lo curro, ¿eh? Estoy haciendo un youtuber todo guay. Bueno, decía, perdón, que me vengo arriba. Que esas corrientes de convección no solamente existen en el manto o asociadas a la tectónica de placas, son un fenómeno físico que ocurre en el aire, en la atmósfera, que ocurre en una olla cuando estamos haciendo sopa o cocido y que tiene que ver con cómo se mueven los materiales entre dos lugares, entre dos zonas con distinta temperatura, ¿vale? ¿Os acordáis una frase que hemos dicho mucho en clase de las cosas van de donde hay más a donde hay menos? Bueno, pues recuperamos esa idea que se aplica siempre para todo y ahora la aplicamos a los materiales. Los materiales, el magma, que es el nombre que reciben los materiales en el interior de la Tierra, se mueven, se desplazan de donde hay más calor, que es en las zonas próximas al núcleo, a donde hay menos, que es en las zonas superiores. Y una vez que llegan arriba, pues se enfrían porque están lejos de la fuente de calor y entre que son empujados por los materiales que vienen de abajo y que al estar más fríos se hacen más densos, más pesados y por tanto tienden a caer, pues se crea precisamente esas corrientes. El fenómeno, ya digo, es un fenómeno físico muy corriente, también provoca el viento en la atmósfera, provoca que cuando miremos cómo va la sopa, pues veamos aparecer granos de arroz, un trocito de patata, un guisante, que luego se hunde, volverá al fondo de la olla, se calentará y el agua lo volverá a subir hacia arriba. Es decir, que es un fenómeno que nos puede parecer muy complejo, pero estamos rodeados de él constantemente. ¿Vale? Aquí lo tenéis también, yo creo que explicado con una muy poca dificultad para que lo retengáis fácilmente, ¿vale? Y si las corrientes de convección son el, el origen o el motor que mueve las placas, lo que tenéis ahora en el vídeo es precisamente eso, el movimiento de las placas. Este es uno de los mejores vídeos que he encontrado en el que se ve de una manera evidentemente virtual, pero muy visual y muy realista cuál es la consecuencia de esas corrientes de convección. Recordar también que os mandé, por eso también os lo mandé, que calcularais el grosor o la profundidad a la que llegaba cada capa y recordad que la litosfera
que puede tener como mucho 100 kilómetros de grosor, está descansando sobre una bola de magma que tiene debajo de 2.800 kilómetros, 100 kilómetros frente a 2.800 kilómetros. Evidentemente, todas estas imágenes no están a escala. El, la masa y la fuerza que se ponen en juego en el manto para mover algo súper delgado en comparación como son las placas son tremendamente, bueno, yo creo que impensable, no nos podemos ni imaginar qué magnitudes se mueven cuando hablamos de fuerzas relacionadas con el magma. Bueno, pues tenéis aquí también parte de la información. Hasta ahora no hay ningún proceso que tenga que merezca la pena o que requiera, mejor dicho, una explicación compleja porque simplemente estamos acercándonos o adquiriendo una visión global de todo y ahora cuando, que es lo que vamos a hacer después, ahora cuando lleguemos a qué ocurre en cada punto concreto de la corteza, ahí explicaremos ya con más detalle y con una explicación más profunda los procesos asociados a cada zona. Eso es lo que viene ahora. Vale, mira, se llaman bordes de placa o límites entre placas, precisamente, bueno, aquí, bueno, os lo he puesto en grande en la siguiente página para precisamente eso, que lo tengáis, que tengáis una visión mejor de cómo se distribuyen o cómo está distribuida las placas en toda la corteza o en todo el planeta. Eso de que el planeta esté dividido o fragmentado en placas tampoco nos puede resultar muy difícil de entender o raro de entender porque también podemos encontrar muchos ejemplos caseros que nos pueden hacer imaginar que lo raro sería que la Tierra no estuviera, o que la corteza o que la litosfera no estuviera fragmentada. Pensad, por ejemplo, en pues, un trozo de pan no, una barra de pan o un pan de estos de pueblos redondos. ¿Y qué ocurre con su corteza? Y también recibe ese nombre, la corteza del pan. ¿Qué ocurre con su corteza si, o bien ni siquiera hacemos ningún tipo de presión sobre ella? La corteza se cuartea cuando desde que el pan sale caliente del horno hasta que se deja enfriar, el pan pierde un poco de volumen, se encoge un poco. Eso hace que la corteza que se había endurecido, al hacerse más pequeña, pues se cuartea, se rompe, se fragmenta. Pero también lo podemos nosotros simular simplemente cogiendo una barra de pan y presionándola, no machacándola ni aplastándola, sino presionando con la mano, con la palma de la mano, y veremos que si la corteza estaba en perfecto estado antes, después de aplastarla, perdón, de presionarla, pues vamos a ver que esa corteza se va a cuartear y se va a cuartear de una manera similar a como está cuarteada la corteza terrestre. Y está cuarteada un poco por el mismo proceso que os he dicho del pan. Cuando la Tierra se formó era una enorme bola de materiales incandescentes que a medida que fue perdiendo calor, porque el calor se fue escapando al espacio y que esa capa en contacto con el espacio se fue enfriando, pues le pasó exactamente igual que el pan. Se crea una corteza dura en la superficie y un contenido blando y más suave en el interior. Pues así se formó la Tierra, evidentemente reduciendo el proceso muchísimo. Y también sufrió un pequeño proceso de encogimiento a medida que fue perdiendo calor, igual que todas las cosas calientes, al enfriarse pierden volumen y se contraen más o menos dependiendo de también el material del que estén hechas. Bueno, pues a la Tierra también le pasó en parte eso. Y cuando esa corteza
o la corteza, la litosfera de aquel momento se vio obligada a reducirse, pues le pasó lo que estamos hablando, se cuarteó, no en las placas que estáis viendo hoy en día, porque la dinámica que estamos estudiando ha hecho que todo esto se vaya moviendo y se vaya distribuyendo una respecto a otra, pero el origen es el que estamos viendo y, y así va a seguir, ¿vale? Así va a seguir. Nosotros en este apartado, que ya estamos en la sección 3, lo que vamos a ver es qué ocurre justo en estas líneas negras, qué ocurre en los bordes de una placa con otra. Esos bordes se ven, desde yo puedo ir andando por el borde, no se ven, son todos los bordes iguales. No, pues evidentemente no son todos los bordes iguales y evidentemente los bordes no se ven. Están cubiertos por sedimentos o por miles y miles de metros de agua y evidentemente no se ven. Si os fijáis, prácticamente todos están eh, bajo el agua. Eso en próximas clases vamos a explicar por qué y vamos a entender por qué. Y solo en aquellas zonas o solo en algunas zonas esos bordes coinciden con parte de la corteza o parte de la litosfera que está por encima del agua. Y vamos a ver, lo vamos a comentar ahora, que esas zonas son casualmente famosas por su actividad volcánica, geológica o sísmica, ¿vale? Una de ellas que nos toca muy de cerca porque está aquí en Europa es Islandia. Veis que Islandia está completamente atravesada por parte de la placa, del borde de la placa euroasiática y eso hace que Islandia sea un país geológicamente muy activo. De hecho, en Islandia tienen tanta energía que procede del interior de la Tierra que prácticamente el 100% de la energía que utilizan es energía gratis, limpia y geotérmica. El suelo está tan caliente que basta con meter una tubería a 1 metro de profundidad o 2 metros de profundidad y que circule el agua por ella para que el agua se caliente tanto que salga caliente hirviendo. Eso es una de las ventajas que tiene Islandia. Luego tienen también evidentemente inconvenientes. Hay mucha actividad volcánica, hay terremotos, en fin. No sé si les compensa o no. Otra zona famosa también por sus terremotos es precisamente Japón. No sé si vosotros seríais capaces de encontrar aquí Japón en este mapa, pero bueno, está por aquí. Veis que también está justo en la confluencia de varios bordes, es decir, que tienen todas las papeletas para que allí pase algo gordo. Otra zona que a lo mejor también os suena, porque también se han hecho películas de ella, es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es el nombre que recibe este borde, ¿vale? Esto es Sudamérica, bueno, Centroamérica, esto es México, aquí empieza Estados Unidos y aquí no se ve, pero hay una península que es donde está Los Ángeles. Bueno, pues veis que está cortada por este borde que separa la placa norteamericana bueno, de esta enorme placa pacífica, aunque aquí hay nombres de otras placas, pero de esta enorme placa pacífica que tenéis aquí en amarillo. Bueno, pues ese borde que se llama Falla de San Andrés lleva mucho tiempo aterrorizando a los americanos porque se prevé que algún día habrá un super terremoto que incluso puede provocar que parte de esa península se separe del continente. Ya digo que hay películas sobre eso. Otra placa muy famosa porque da lugar o ha dado lugar a una de las cordilleras más grandes del mundo, que también lo veremos en próximas clases, es esta, la placa de Nazca. Es una placa que se une o se mete debajo de la placa sudamericana. Ves que el borde coincide precisamente con el borde del continente. Esto no es casual, evidentemente. Los bordes estaban antes que los continentes. Los continentes simplemente, los continentes que no son ni más ni menos que de tierra emergida,
pues se han adecuado a esos bordes. Bueno, pues como decía, esta placa de Nazca que se mete debajo de la placa sudamericana provoca un plegamiento de materiales en toda esta costa oeste de Sudamérica y da lugar, ya digo, a una de las cordilleras más largas y más altas del mundo, que es la cordillera. ¿La sabríais vosotros? Si estuviéramos en clase lo preguntaría. ¿Quién sabe cómo? No sé si tendría cara de madre mía lo que pregunta este. Es la cordillera de los Andes, ¿vale? Y ya digo, eso lo vamos a ver cuando estudiemos los fenómenos asociados a los bordes de de las placas. ¿Qué ocurre en los bordes de las placas? Y creo que lo vamos a dejar aquí porque aquí estoy preparando una actividad un poco interactiva que de momento ni está terminada ni tenemos todavía la información para resolverla. Y lo que viene después es estudiar esta imagen en profundidad. Esta la he seleccionado porque en una sola imagen vienen o se muestran de una manera bastante ilustrativa todos los tipos de bordes, se muestran las corrientes de convección, se muestran la dirección en que se mueven las placas y fenómenos o qué fenómenos se asocian a cada tipo de borde. Por eso las vamos a utilizar para cuando veamos los fenómenos asociados a los bordes, pues usarla como referente y como referencia visual. ¿De acuerdo? Bueno chicos, hoy, que es viernes, esto se ha acabado. ¿Vale? Mi tarea para vosotros, para este fin de semana, es que paréis un poco. No sé qué ritmo habéis llevado esta semana. Si no habéis hecho nada, pues entonces no me hagáis caso. Pero todos estamos un poco agobiados y no sabemos, por desgracia, cuánto va a durar esto. Y es muy importante también acordarse de las personas que tenemos en casa. O vosotros que tenéis la suerte de tener personas en casa. A mí esta semana me ha tocado estar solito y es un rollo. Entonces dedicad tiempo a hablar con vuestros padres, a hablar con vuestros hermanos si los tenéis a jugar y si en vez de jugar a la consola podéis jugar a juegos de mesa, juegos de toda la vida, ajedrez, parchís, a disfrazaros, a hacer una tarta juntos, a hacer cosas de familia, porque eso es lo que no nos puede quitar el virus, ¿vale? Yo confío en que estéis bien, en que me hagáis caso. Bueno, estoy seguro que me vais a hacer caso y que si el maestro ha dicho que paremos y que no hagamos nada, no hacemos nada. Pero buscad tiempo para estar con la familia, buscad tiempo para reíros, para no prestarle atención a las noticias que llegan, si buenas, si malas, si regulares. De todas maneras, estando en casa o desde casa, a no ser que alguno de vuestros padres o madres sean bomberos, policías o sanitarios, tampoco podemos hacer mucho. Y lo único que podemos hacer, pues ya lo estamos haciendo, que es quedarnos en casa, ¿vale? Bueno, pues quedaros con este consejo, que tengáis un buen fin de semana y prometo que la semana que viene haré más vídeos grabándome que aunque yo no pueda veros a vosotros y si se os ocurre alguna manera de que nos veamos, pues estoy abierto a sugerencias. Por cierto, lo único que os pido es que como esto lo vais a ver en YouTube, que dejéis algún tipo de comentario para que yo vea que lo habéis visto, ¿vale? Me decís quiénes sois, porque como esto no lo he hecho nunca, no sé qué se ve cuando alguien escribe un comentario, pero me decís algo. Y un like, por supuesto, no espero menos, ¿eh? Es broma, chicos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.